Hola, en este vídeo vamos a ver la primera práctica de análisis de datos de RNA-seq. Recordar que la parte que nosotros vamos a cubrir en esta asignatura, que es el análisis matemático computacional de los datos, realmente es una parte integrante de todo el proceso completo de análisis de datos transcriptómicos, que empiezan con el diseño experimental y hay que llegar a la confirmación o validación biológica. Aquí tenéis los pasos básicos de un análisis de datos de RNA-seq. Nosotros, el protocolo de análisis que vamos a seguir se llama Boltgown y hereda de uno que había anteriormente que se llama Tuxedo. Como ya sois conscientes en el análisis de microarray, el paso número 1 es la preparación del espacio de trabajo. Es necesario mantener un espacio de trabajo ordenado. Los distintos pasos que siguen, algunos son específicos de RNA-seq y otros son comunes a cualquier análisis de ómica. Por ejemplo, el segundo paso, que es un análisis de la calidad de las muestras, ya sabéis que son comunes a cualquier análisis de datos. El resto de pasos lo iremos viendo según vayamos avanzando en la práctica. Este es el flujo de trabajo completo. Recordad que los cajetines en azul representan datos y que las cajetillas en rojo son las instrucciones o los software o las herramientas que tenemos que usar para transformar unos datos en otros. Estas herramientas ya tenéis que tener instaladas anteriormente en el ordenador, como HiSat2, StreamTie y Boltgown. ¿Vale? El primer paso de todo consiste en obtener los datos de entrada. Recordad que en RNA-seq hay dos tipos de datos de entrada. Por una parte están los genéricos del organismo que estamos estudiando, que los descargamos de una base de datos, típicamente en Ensembl. Descargamos el genoma de referencia en formato FASTA y la identificación de los genes y de los transcritos en ese genoma en formato GTF. Esto es lo que es específico del organismo. Lo que es específico del estudio que estamos realizando son los ficheros FASTA-Q. Estos ficheros, recordar que o bien vienen de un servicio de secuenciación o bien los descargamos del GIA. Como dije antes, lo primero de todo es preparar el espacio de trabajo, que es un poco más complicado que el de microarray. Lo primero que tenemos que crear es una carpeta genérica que se llame experiment o el nombre del experimento que vamos a usar, y dentro de esta carpeta creamos distintas subcarpetas que van a ir guardando o los datos genéricos del organismo que estamos trabajando o los datos específicos de nuestro estudio. Para guardar el genoma de referencia en formato FASTA, creamos una carpeta que se llama Genome. Para almacenar la anotación en formato GTF o GFF3, creamos una carpeta que se llama Annotation. Para guardar los datos específicos de nuestro estudio, que son los ficheros FASTA-Q de cada muestra, creamos una carpeta que se llama Samples y dentro subcarpetas sample 1 hasta sample n, y en cada una de ellas guardaremos el fichero FASTA-Q correspondiente. Luego tendremos una carpeta scripts donde estarán guardados los ficheros de guiones con las instrucciones que nos permitirán convertir estos ficheros de entrada en resultados, que se guardarán finalmente en la carpeta results. Si recordáis de algún vídeo anterior, las instrucciones básicas para crear carpetas desde el terminal de Ubuntu son mkdir, para acceder a una carpeta es cd, recordar que para salir de una carpeta era cd punto, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a crear este espacio de trabajo de aquí. Lo primero de todo, recordar, es abrir un terminal con control alt T. Entonces hago control alt T y abro un terminal. Yo lo voy a crear en mi escritorio, pero vosotros deberíais de crear la carpeta en un sitio que tengáis dedicado para la asignatura. Entonces lo primero que tengo que hacer es acceder al escritorio con cd desktop y ahora un ls, está prácticamente vacío, y con mkdir creo la carpeta principal, que aquí he llamado experiment, pero tiene que ser un nombre indicativo. Como es para la práctica 3, yo voy a crear mkdir práctica 3. Si hago un ls, veo que aparece una nueva carpeta, está en azul, que se llama práctica 3. Ahora tengo que acceder a esta carpeta práctica 3 y crear todas estas subcarpetas. Para acceder hago cd
práctica y con tabulador completo. Entro dentro. Fijaros que el prompt va cambiando. Ahora ya es desktop, práctica, porque es donde me encuentro. Para crear estas carpetas, recordad que puedo usar mkdir y puedo crearlas todas en una única línea. Escribiendo mkdir, genome, annotation, results, scripts y samples. Le doy a enter y se crean todas las carpetas. Para comprobar que se han creado con éxito, si hago un ls, ahí las tenéis todas. Ahora lo que tengo que crear es una subcarpeta dentro de samples para cada muestra. Entonces hago cd samples para entrar dentro, utilizar el tabulador. Veis de nuevo que cambia el prompt, hago un ls para ver que está vacía y ahora creo sample 1, sample n, usando mkdir. Y ahora el estudio con el que vamos a trabajar es un ejemplo de un artículo que publiqué hace unos años que consta de 4 muestras. Entonces voy a crear sample /1, sample /2, sample /3 y sample /4. Hago un ls y ahí están las 4 muestras. ¿De acuerdo? Si ahora salgo de samples con cd ... y hago un ls, aquí está todo. Ahora recordad, en genome tiene que ir el fichero .fa con el genoma de referencia. En annotation el fichero gtf con la identificación de los transcritos y los genes dentro del genoma de referencia. Y dentro de samples, en cada subcarpeta tiene que ir la muestra correspondiente. Pues vamos a hacer eso. Yo os he debido de pasar a través de la enseñanza virtual los ficheros necesarios para la práctica 3. Este fichero, que es el cromosoma 5 de arabidosis thaliana, no es el genoma completo de arabidosis thaliana, sino solo el cromosoma 5 para que nos dé tiempo de hacerlo en la práctica, lo tengo que colocar dentro de la carpeta genome. Lo puedo hacer a través del terminal, pero también lo puedo hacer a través de la interfaz gráfica. Entonces, control C para copiar, me voy a desktop y dentro de práctica 3, dentro de genome, lo copio. Ahora tengo que copiar también la anotación. Eso lo tengo aquí. La anotación, recordad que es en formato GTF, entonces lo copio y en lugar de en genome lo pongo en annotation. Vale, entonces en annotation y en genome tengo los datos de entrada que son genéricos del organismo con el que estoy trabajando. Ahora, lo que tengo que hacer es que dentro de cada subcarpeta de samples tengo que copiar la muestra correspondiente. Como he dicho antes, el estudio reproduce un artículo que hice hace unos años en el que hay dos condiciones, el tipo silvestre y un mutante en las proteínas policón de arabidosis thaliana. Pues copio el primer wild type dentro de sample 1. La segunda réplica del wild type, que es Columbia 0, dentro de la muestra 2. La primera réplica del triple mutante va a ser la muestra 3 y la segunda réplica del triple mutante va a ser la muestra 4. Si queréis nos volvemos al terminal y ahora vemos el contenido. Hago ls, ahí están todas las carpetas, entro dentro de annotation, perdón, vamos a terminar dentro de genome. Entro dentro de genome, hago un ls y veo el genoma. Para ver el contenido de un fichero sin editarlo se utiliza la instrucción les. Entonces escribís les y el fichero que queréis mirar, cromosoma 5.fa,
Vale. Cromosoma 5.fa. Este es el típico contenido de un genoma de referencia. Recordad que esto es un fichero en formato FASTA, entonces marca el principio de una secuencia con el símbolo mayor, un nombre para la secuencia, que en este caso, como es el cromosoma 5 de la biosis italiana, se le pone el nombre 5, y a continuación toda la secuencia del genoma, las bases que constituyen el genoma. Ahora vamos a ver el contenido de la anotación. Salimos de la carpeta con cd. Hacemos un ls para ver el contenido y ahora entramos dentro de Annotation. Eso era cd Annotation. Hacemos un ls para ver el contenido y ahí está el fichero GTF. Si lo veis con less, el fichero GTF es un fichero en formato tabular. Es decir, cada línea corresponde a una estructura génica que se localiza en el genoma de referencia. La primera columna es el cromosoma en el que se encuentra la estructura génica, en este caso el cromosoma 5. Luego se da información sobre lo que es la estructura génica. En este caso es una región que codifica por proteína, específicamente un exón, que comienza desde la posición 4765 en el cromosoma hasta la posición 5061 y se encuentra en la hebra inversa, por eso aparece este menos. ¿De acuerdo? Y ahora aquí viene información a qué gen pertenece este exón, que es al gen AT5G01010. Por ejemplo, aquí más abajo vamos a buscar un exón que se encuentre en la hebra directa. Bueno, ahora no se ve bien, pero los que aparezcan con un más es que se encuentran en la hebra directa. Vale, para salirse del less con Q os salís. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora ya tenéis casi preparada el espacio de trabajo. Lo que falta por hacer a continuación es construir el índice del genoma de referencia. Recordad que uno de los pasos del análisis de datos de RNA-seq consistía en hacer un alineamiento o un mapeo de lecturas cortas al genoma de referencia. Como el genoma de referencia típicamente es un fichero muy pesado, es muy difícil y costoso cargarlo en memoria. Por lo tanto, en lugar de cargar el genoma completo en memoria, lo que se construye es un índice y se carga solo en memoria el índice del genoma, no el genoma completo. ¿De acuerdo? Para construir el índice se utilizan estas instrucciones que seguís aquí. Primero hay que acceder a la carpeta Annotation. Recordad que para acceder a una carpeta se hacía a través de CDs. Entonces hago un ls para ver que está aquí la carpeta Annotation y entro dentro con cd Annotation. Enter y hago un ls para ver el contenido y veo que tengo el fichero GTF con la anotación. De este fichero GTF hay que extraer por una parte los sitios de splice y los exones, utilizando estas instrucciones que vienen aquí, ¿vale? Extract splice size.py, el nombre del fichero GTF, espacio, el símbolo mayor y un fichero donde queremos guardar los sitios de splice, que típicamente es el mismo nombre del genoma, .ss. Entonces, vamos a hacer entonces extract splice size cromosoma 5.gtf mayor y ahora cromosoma 5.ss. Lo dejáis ejecutándose, debe de acabar pronto. A continuación tenéis que extraer los exones con extract exons.py. Extract exons.py, de nuevo el fichero de anotación GTF y lo guardo en un fichero que se llame el nombre del genoma de referencia .exon. ¿Vale?
Si hacéis un ls, veis que se han creado esos dos nuevos ficheros, el de los splite size y el de los exones. A continuación tenéis que acceder a la carpeta Genome. Para acceder a la carpeta Genome, lo primero que hay que hacer es salir de la carpeta Annotation. Para salir de una carpeta era cd espacio punto punto y me salgo de la carpeta Annotation. Si ahora hago un ls, veo que estoy fuera y veo todas las carpetas. Y ahora hay que acceder a la carpeta Genome. Hago cd Genome y hago un ls y aquí lo único que tiene que aparecer es el fichero en formato FASTA. Para construir el genoma de referencia se utiliza la instrucción HiSat2Build. En el argumento --ss hay que pasarle los splite sites y en el argumento --exon hay que pasarle los sitios donde se encuentran los exones. Luego el genoma de referencia y un nombre que le vayáis a poner al índice, que yo le pongo index. Todo esto lo tenéis que hacer en la misma línea. Y ahora, recordando que estáis dentro de la carpeta Genome y que el fichero chr5ss se encuentra dentro de la carpeta Annotation, lo primero que tenéis que hacer es salir de la carpeta Genome con punto punto y entrar en Annotation. Y lo mismo para Exon. Pues venga, vamos. Escribo la instrucción HiSat2-build, completar, y ahora el argumento primero es --ss, de splite size, --ss, y ahora hay que indicarle que los sitios de splice hay que salir del Genome con punto punto, entrar en Annotation, y completamos con cromosoma5.ss. Lo mismo para exones. --exon, salimos de Genome, entramos en Annotation y elegimos el fichero con los exones. Luego el fichero FASTA con el genoma de referencia y el nombre que le vamos a poner al índice. Fichero FASTA y el nombre del índice, que yo siempre suelo llamar index. Le doy a Enter y empieza a ejecutarse. Va a tardar un poquito, tener paciencia, pero no debería de ser demasiado. Este es el último paso para preparar el espacio de trabajo. Una vez que ya está todo el espacio de trabajo preparado, podemos pasar al siguiente paso. Recordar que el siguiente paso es común al análisis de cualquier conjunto de datos, y en particular de datos ómicos, que es el análisis de la calidad. Siempre recordar que tenéis que buscar una función que contenga las siglas QC, que vienen de Quality Control. Para hacer el análisis de la calidad en RNA-seq se utiliza la función FastQC, de Quality Control sobre ficheros en formato FASTA. Y lo que recibe como entrada es el fichero FASTA-Q que queréis analizar. No necesariamente tiene que estar descomprimido, puede estar comprimido en formato GZ. Vamos a ver si acaba ya el índice. Todavía no. Y cuando acabe vamos a mirar la calidad de una de las muestras. Vale, ya acabo. Ahora vamos a mirar la calidad de las muestras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder a la carpeta de la muestra 1. Como estoy en Genome, lo primero que tengo que hacer es salirme. Entonces hago cd, espacio, punto, punto. Hago un ls y ahí están todas las carpetas. Ahora entro dentro de Samples, ls, veo todas las carpetas de la muestra y entro dentro de Sample 1. Y ahí aquí está el fichero que quiero medir la calidad. Recordar que para hacer la calidad es FastQC y el nombre del fichero. Entonces escribo FastQC y el nombre del fichero. Y le doy a Enter. Y ahora empieza a hacerse el análisis de la calidad. Os indica que está comenzando el análisis y ahora empieza a aparecer un porcentaje. 5% hasta 100%. Por favor, tener paciencia. Y cuando acabe comentamos los resultados.
ya va quedando menos. Ya está acabando, ¿vale? Cuando acabáis, si hacéis un ls, se ha generado un fichero en formato HTML que contiene un resumen del análisis de la calidad y un fichero comprimido en formato zip que contiene mucha más información si queréis verla en detalle. Podéis abrir este fichero con vuestro browser correspondiente haciendo doble clic en él. Me voy dentro de la carpeta sample 1 y hago doble clic en él. Se me abre en mi browser favorito. Vale. Y ahora, de igual forma a como era en microarray, de forma intuitiva, todo lo que aparece en verde no hay ningún problema, lo que aparece en rojo y en amarillo tan solo es potencialmente problemático. De toda esta información no la vamos a ver completa, solo algunos puntos que nos de interés. Lo primero son unos estadísticos básicos, te dice el nombre del fichero que acaban de analizar, el tipo de fichero, que es el típico de FASTA-Q, pero es interesante ver, por ejemplo, el número total de secuencias. Este es un ejemplo pequeño para que nos dé tiempo de verlo en clase, y tan solo contiene 11 millones de lecturas, pero típicamente tendrá 40 millones o más. El siguiente gráfico que es importante es el gráfico de calidad por base. Si os fijáis aquí arriba, además de deciros el número total de secuencias que tiene, os dice la longitud de cada secuencia, es decir, tiene 11 millones de secuencias, cada una de ellas de una longitud de 101 pares de base. Entonces, en el gráfico de calidad por base, si os fijáis, va de 0 a 101 y lo que representa es la calidad de todas las primeras bases de las 11 millones de lecturas. Esto es un boxplot. Entonces, recordad, por ejemplo, para este boxplot de aquí, de la posición 78, de los 11 millones de lecturas, la que menor calidad tuvo en torno a 24. Esto recordar que es el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Lo que es muy importante es que siempre la caja o la distancia intercuartílica, que va del primer cuartil al tercer cuartil, siempre se quede localizado dentro de esta zona de aquí, que es la zona verde, que es la zona de buena calidad. Que el mínimo aparezca dentro de la zona naranja de calidad dudosa o dentro de la zona roja no es problemático. Lo importante es que es la caja, que representa el mayor conjunto de datos, esté en la zona verde. Este comportamiento es el típico, al principio de muy buena calidad, y conforme vamos llegando al final de la secuencia o al final de la lectura, empeora la calidad por los problemas que tiene la polimerasa al extender los primers. El siguiente gráfico que nos es de interés es el per base sequence content, el contenido de base por cada posición. Ahora, aquí lo que se espera es que el contenido en base, que esto lo tenéis que recordar de la asignatura del año pasado, el contenido de A, C, G y T, tiene que ser el contenido de A, C y G y T del organismo. Si conocéis a la avidocistaliana tiene un alto contenido en AT que en CG. ¿De acuerdo? Si esto no apareciera así, lo que indicaría es que, por ejemplo, si tuvierais un alto contenido en GC, eso indicaría que no tenéis secuencias de arabidosis italiana, sino que vuestras muestras estaban contaminadas. Ahora, lo que se observa aquí al principio de la lectura, esta distorsión, es muy común y es por eso por lo que aparece esto en rojo. Eso se debe a que recordar que cuando se hacía la secuenciación se pegaban unos adaptadores específicos al extremo 5' y al extremo 3'. ¿Recordad? Para eliminar el adaptador del extremo 3' nunca hay problema, pero para eliminar el adaptador del extremo 5' muchas veces hay problemas y aparece esta distorsión. Pero eso simplemente comentáis
que no hay contaminación en las muestras porque está el contenido de bases esperado y que se observa una distorsión típica al principio porque se han retenido algunos adaptadores. Y ya está. De estos gráficos no hay que comentar nada más. Bueno, y ya con esto tenéis completo el primer paso de análisis, bueno, los dos primeros pasos de análisis de datos de RNA-seq, que son la creación del espacio de trabajo y el análisis de calidad de las muestras. Para los siguientes pasos lo veremos en las siguientes prácticas y también en otro vídeo. Venga, hasta luego.